Bueno, vamos a comenzar. Perfecto, todo listo. Buenos días para todos. Hoy es nuestra última clase de la asignatura, clase en el sentido de desarrollo de clases no podemos más decir en pizarra, en aula virtual. Porque a partir de ahora ya quedan solamente las evaluaciones parciales para terminar el semestre. Hoy ustedes tienen que entregar todos sus trabajos prácticos, ya saben, hasta las 23:59. Por favor, entreguen lo más temprano posible para no tener problemas con el sistema, con internet y todo lo que tenga que ver con eso. La próxima clase, o sea, el próximo martes es el segundo examen parcial. Y para todos los que no puedan rendir, el siguiente martes es el examen recuperatorio, el parcial recuperatorio. Para todos aquellos estudiantes que tuvieron problemas y pudieron justificar su ausencia a uno de los dos parciales. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta sobre ese asunto de las evaluaciones parciales y del trabajo práctico, podemos comenzar. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a comenzar con el tema de hoy, que realmente no es nada extenso, ya es el cierre de todo este proceso. Y bueno, voy a compartir mi pantalla. Entonces nosotros vamos a ver la ciudad y su infraestructura en la antigua Roma. Ustedes saben que en Roma es realmente donde las ciudades ya eran consideradas como tales. Si bien mucho antes ya se habían creado las ciudades, es en Roma donde realmente tuvieron una vida urbana y tuvieron ya una infraestructura con el diseño que se tomó como base para todo lo que a infraestructura se refiere, utilizamos en nuestra vida moderna. Bueno, entonces vemos lo que incluiremos dentro de la ingeniería romana. Bueno, se le llama obras de ingeniería porque son obras de infraestructura, ¿verdad? Obras de carácter militar y comercial también. Incluimos en ellos los acueductos, los puentes, las calzadas. Saben ustedes que las calzadas fueron inventadas por los romanos. Ellos lo que crearon fue un pavimento, es prácticamente lo que hoy día nosotros tenemos y mejor inclusive porque tuvo más durabilidad en el tiempo. Sería algo parecido a los empedrados, pero con mejor categoría de diseño, debido a que se hizo un trabajo con mucha precisión, con varias capas y con mucha duración. Porque ellos necesitaban tener calzadas, pues, para poder transportarse con sus Profe, ¿sí? vos cambiaste de diapositiva porque a nosotros no nos sale que cambiaste. Ah, bueno, sí cambié, tengo imágenes. Entonces vamos a ver La tercera opción sería. qué. La tercera opción, esa Y vista de si lectura. yo puse en vista lectura, No figuraba en la cuarta opción. voy a probar La por tercera favor. tendría que ser esa. Ahí cambió. ¿Cambió? A ver un poco. ¿Ahí Sí, cambia? sí. Bueno, entonces tenemos los acueductos, los puentes y las calzadas. Estos son trabajos, son obras de la ingeniería romana, de la antigua Roma, que hasta hoy día funciona. Varias de estas infraestructuras siguen funcionando hasta hoy día y son la base de lo que utilizamos para nuestros diseños modernos de infraestructura hasta hoy día. Entonces, los acueductos servían para trasladar el agua de las fuentes de agua limpia potable para traer hasta las ciudades, para poder alimentar en las ciudades a las fuentes, los baños, ¿verdad? Las termas, todos los lugares donde se necesita agua dentro de la ciudad.
los puentes para salvar los accidentes geográficos, para poder cruzar los ríos, y las calzadas que ellos inventaron para poder transportarse con los carros de caballos, carros a tracción a sangre. Sus calzadas tenían un diseño especial totalmente pensado para que sea funcional, y es el mismo sistema que utilizamos hoy día para construir las calzadas, inclusive con una mayor durabilidad y calidad. Son las calzadas que ellos construían. Se trata de obras de carácter militar y comercial, la infraestructura necesaria para el desarrollo económico y la dominación militar del imperio sobre todo. Son el principal instrumento de la romanización. Como ellos hacían para el desarrollo económico y la dominación militar del imperio, pues las calzadas servían para transportarse con más velocidad y llegar a todos los lugares que ellos habían conquistado. Por supuesto que los acueductos servían para alimentar con agua a las personas, para servirle con agua a las personas dentro de las ciudades. Y los puentes, obviamente, para poder también trasladarse con velocidad y con tranquilidad, con comodidad a los distintos lugares que ellos habían conquistado y que tenían que administrar. Demostraron el genio romano en tareas constructivas, su talento como ingenieros. La mayoría de ellas siguen en uso o su trazado, como en el caso de las calzadas, que ha sido aprovechado para la construcción de las modernas redes de carreteras, el trazado. Pero también el proceso constructivo de la construcción de las calzadas también se sigue utilizando hasta hoy día. Por supuesto, un poco más simplificado, pero es la base que se utilizó para los trabajos de hoy día. En esa época, solamente el 5% de la población contaba con baño privado en sus casas, que eran, por supuesto, los ricos. El resto de la población tenía que utilizar los baños públicos. Ellos se preocupaban mucho de ese tema, de que la gente tenga acceso a poder realizar sus necesidades y que también pudieran asearse. Este es un baño público para realizar las necesidades. En este baño podían estar hombres, mujeres y niños. Ellos no tenían el problema de la necesidad de privacidad que nosotros tenemos hoy día. Entonces, de esta forma se construía y se organizaba. Estos eran los asientos, y por estas canaletas se transportaban los desechos. Eran largas hileras de piedra maciza con un canal con agua por debajo. Y también este que está enfrente servía para recoger el agua que quedaba sobrante. Acá vemos un detalle, ¿verdad?, de lo que eran los asientos. Este es una ilustración de la cloaca máxima o gran drenaje. ¿En qué consiste la cloaca máxima? Ellos crearon y construyeron una red de alcantarillado. Nosotros tenemos hoy día también nuestra red de alcantarillado y es prácticamente la misma solución. La cloaca máxima, que es entonces, es digamos que la troncal de todo ese sistema de redes de alcantarillado, y que por acá, por la salida de la cloaca máxima o gran drenaje, salían los desechos que se tiraban al río, se arrojaban al río. Hasta hoy día ellos siguen teniendo la cloaca máxima. Acá nosotros vemos una imagen actual de las antiguas alcantarillas. Ven, por acá sale el agua, el tamaño que tiene y el sistema constructivo, ¿verdad? Un sistema constructivo abovedado. Esto está construido con piedra. Acá vemos una ilustración también de la cloaca máxima. Ven, tiene el sistema de arcos y bóvedas hechos con piedras. Acá vemos de lejos la imagen. Por acá se salen los desechos y van al río. Ahora vemos el trazado en planta. Esto que vemos acá, que está en un color un poquito más
marrón es el trazado de la cloaca máxima. Todo el sistema de alcantarillado llegaba hasta la cloaca máxima. Este es el proceso de construcción, el proceso constructivo de un puente romano. Los puentes romanos tenían el sistema abovedado, ¿verdad? El sistema constructivo abovedado. Ellos lo que hacían era construir primeramente estas partes del sistema constructivo, realizaban la cimentación con hormigón y con piedras. Luego, terminaban toda esta parte de la estructura y procedían a la siguiente parte. Esperaban que eso fragüe y luego procedían a construir la parte de arriba y para eso, para poder moldear, para poder construir la bóveda, para poder construir esa bóveda utilizaban cimbras de madera. Este sistema de cimbrado que sirve para que tenga el molde de arco de medio punto es el que ellos utilizaban y volvían a reciclar para la siguiente parte. Entonces iban haciendo por partes, por etapas. Un pedazo primero, luego el otro, y así iban avanzando en la construcción de sus puentes. Este es un puente con acueducto. ¿Para qué sirve el acueducto? El acueducto sirve para traer el agua de las fuentes de agua potable que ellos tenían, que estaban alejadas de la ciudad y que estaban en una diferente cota, una diferente altura. Entonces, hacían un cálculo preciso de la distancia, la cota o la altura en la cual se encontraba la fuente de agua y la cota a la que tenía que llegar esa provisión de agua y le daban una pendiente perfecta que no sea tan grande como para que el agua retroceda para atrás y se inunde y tampoco sea tan baja que el agua no circule. Esa pendiente generalmente es de 1,5% máximo, de 1 a 1,5%. Bueno, ellos con un sistema, imagínense en esa época que no se contaba con un teodolito ni con todos los sistemas de GPS que hoy día nosotros contamos, podían hacer esos cálculos matemáticos para poder construir. Entonces, el puente con acueducto tenía todo un sistema abovedado en pisos y otra vez tenían también el sistema de canales por los cuales llevaban el agua de un lugar a otro. Esos acueductos, muchos de ellos funcionan hasta hoy día. Esa agua sirve para alimentar las fuentes públicas, es decir, las fuentes de agua, y también para alimentar a las termas, para el servicio dentro de la ciudad. Este es un puente acueducto sobre el río Gard en Nimes, en Francia. Recordar que toda esa zona formaba parte del Imperio Romano. Este es un puente romano en Salamanca. Acá vemos otro puente romano en Córdoba. Todos van utilizando el sistema de arcos y bóvedas de medio punto. Y utilizan la piedra y combinada con el hormigón. Este es otro. Acá vemos otro puente romano. En este caso ya el arco es mucho más grande. Y ven que el mismísimo sistema se utiliza hoy día, solamente que ya no es más un sistema hecho con piedras de manera tan artesanal, sino que ya se utilizan materiales modernos, pero la forma que tiene para poder sostener la estructura, esa forma geométrica y a la vez que es estática, o sea, una forma estructural, se sigue utilizando hoy día para la construcción de los puentes. Acá tenemos un acueducto, el acueducto de Segovia. Fíjense toda la altura que tiene. Esa altura es debido a que se tiene que respetar la pendiente para que el agua pueda circular, porque si la pendiente es demasiado
demasiado grande, el agua circula a demasiada velocidad y corremos el riesgo de que pueda retroceder otra vez. Y si tenemos una pendiente muy baja, el agua se queda estancada. Acá vemos en mejor detalle el sistema de pisos con arcadas. Esto ya es parte de un acueducto en Mérida. Tenemos más detalles. Bueno, estamos ahora en presencia de los faros. Los faros también forman parte de su infraestructura. ¿Para qué servían? Los faros sirven para poder orientarse en el mar, para que las embarcaciones puedan orientarse, saber dónde estaban. Entonces, esta es una torre de Hércules, construida por los romanos como faro de navegación en el siglo I después de Cristo. Según indican las referencias documentales, que sobre la ciudad de Brigantium, La Coruña, revela la existencia de un faro de la época de Trajano. Esa torre podría ser el lugar donde estaba situada la Torre de Breogán, una torre mitológica que aparece en el ciclo mitológico irlandés y desde la que Id, hijo de Breogán, habría avistado las costas de Irlanda. La torre perdió posiblemente su uso marítimo durante la Edad Media al convertirse en una fortificación. Bueno, inicialmente se utilizó para ser una guía para la navegación. Bueno, yo tengo también, aparte de esta presentación, tengo para mostrarle a ustedes esto, es un video sobre las carreteras. Un momentito. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Primero se procedía a deforestar una amplia zona, desbrozando toda la vegetación. Después, en la franja donde se había proyectado la vía, se retiraba la tierra vegetal hasta encontrar una base sólida. A continuación, Un momentito que no me deja cerrar. Estoy tratando de dejar de presentar. ¿A ustedes cómo les sale? Como que está procesando todavía el cierre de tu aplicación. Qué raro, hace rato ya se cerró acá. Voy a salir un poco yo y voy a entrar otra vez. Ok. Tampoco me deja salir. Qué raro.
Primero, una amplia zona, desbrozando toda la vegetación. Primero se procedía a deforestar una amplia zona, desbrozando toda la vegetación. Después, en la franja donde se había proyectado la vía, se retiraba la tierra vegetal hasta encontrar una base sólida. A continuación, sobre esta base, se colocaban los bordillos de acuerdo con el ancho escogido para la vía. Entre los bordillos se colocaban piedras gruesas que servían como cimentación y sobre ellas otras capas de piedras más pequeñas mezcladas todas con áridos finos para evitar que quedasen huecos. Finalmente, en la capa de rodadura se añadían las zahorras, un conjunto de gravillas, arena y arcilla. Los carros basculantes avanzaban sobre las diferentes capas ya compactadas para depositar los materiales de la siguiente. En un proceso en el que, después del vertido en montones, debía realizarse el extendido con tablones, el regado con cubas y por último la compactación con rodillos. Un proceso continuo hasta acabar de conformar la última capa, la capa de rodadura, que estaba compuesta de los materiales mejor escogidos y de mayor calidad. Sobre ella circulaban los vehículos y los animales de tiro. La geometría final de la calzada ofrecía ligeras pendientes laterales que permitían desaguar el agua de lluvia hacia el exterior para ser conducida lejos de la calzada. Y un dato relevante descubierto hace poco. A ambos lados de la calzada, y a una distancia de unos 20 metros de esta, se establecían las cunetas de balizamiento que impedían el acceso sin control de los vehículos desde fuera de la vía. Estas cunetas, cuya existencia se ha descubierto recientemente, también aumentaban la visibilidad del espacio periférico, evitaban sorpresas con la fauna salvaje y dificultaban el acecho de eventuales asaltantes. Bueno, en ese video estuvimos viendo la historia de cómo era ese procedimiento constructivo para construir esas vías y también pudimos ver el por qué ellos diseñaban de esta forma. Primeramente, hacer que ese terreno no se hunda, que sea compacto y que se pueda transitar encima con cierta comodidad para poder adquirir velocidad con los caballos. Y también que dejaban un espacio libre a ambos lados para poder tener visibilidad. Esas, por ejemplo, son claves, ¿cómo se puede decir? Cuestiones claves que se tienen que tomar en cuenta para hoy día, inclusive para la construcción de las vías. Es un gran legado el que los romanos nos han dejado en ese sentido. Lo que quiero mostrarles también ahora es sobre los puentes romanos. Segundo. Los puentes romanos son verdaderas obras de ingeniería, con procesos y técnicas constructivas repetidas en épocas posteriores. Los puentes romanos son verdaderas obras de ingeniería, con procesos y técnicas constructivas únicas que permitían construcciones excelentes nunca repetidas en épocas posteriores. La construcción de un puente exigía buscar los mejores terrenos para su cimentación, y ante la ausencia de estos, utilizar técnicas especiales de cimentación mediante pilotes hincados, sustitución de terrenos, etc. Otras técnicas, como la construcción de ataguías, permitían librarse del agua durante el proceso constructivo de las cimentaciones y de las pilas sobre el lecho del río. Caracterizaban los puentes de esta época la regularidad del tamaño de los sillares y sobre todo de las dovelas de la rosca de los arcos. Las uniones entre las piezas a hueso con una geometría impecable
y el almohadillado de las caras vistas. Eran muy frecuentes también en los sillares las marcas de extracción de cantera y las de elevación y de empuje para la colocación final de las piezas. El arco fue el artificio más característico de la construcción romana, y los puentes resultaron el máximo exponente de este tipo de construcciones. Tras el montaje de los tímpanos y los pretiles, la calzada se rellenaba con materiales sueltos, adquiriendo su superficie un aspecto y funcionalidad que nada difería con el resto de la carretera. Los puentes romanos son verdaderas obras de ingeniería, con procesos y técnicas
Dos episodios son dedicados a los acueductos romanos en la serie documental Ingeniería Romana que coproduce Televisión Española y que podrá verse completa próximamente. Televisión Española ofrece ahora el primero de ellos. De este documental vamos a ver una partecita nomás y después ya vamos a cerrar, pero a mí me parece interesante ver el contexto y cómo se desarrollaba ese trabajo. Excepción. Los romanos llevaron esta idea a tal nivel que se obstinaron en que sus ciudades dispusieran del agua más abundante y pura posible. Para lograrlo, inundaron el imperio de osadas obras de ingeniería destinadas a transportar las aguas desde los más ricos manantiales hasta sus ciudades. Obras sobrecogedoras, inigualadas hasta nuestros días y que muchas de ellas, a pesar de los siglos, aún perduran. Año 29 a.C. El emperador Augusto queda dueño absoluto del mundo romano. Augusto emprende la gran tarea de reorganizar el imperio que ahora tenía bajo su control. Dentro de su estrategia de reestructuración del territorio, Augusto decide el establecimiento de la colonia Nemausus como gran ciudad de la provincia narbonense. Nemausus iba a ser una importante ciudad, una ciudad con una población estimada de 60.000 habitantes. Y así fue. Nemausus fue una gran ciudad. Los restos que han perdurado y que podemos contemplar en la actual Nimes no dejan lugar a dudas. Una ciudad de tales dimensiones, con una población tan numerosa, debía tener preparado un importante suministro de agua. Los romanos conocían la existencia de un manantial en el mismo emplazamiento que deseaban para la ciudad. Un manantial considerado sagrado por los celtas y que en la actualidad todavía alimenta los canales de este parque. Sin duda, uno de los parques públicos más antiguos de Europa. Además de estas fuentes, los romanos disponían de un caudaloso río a tan solo 5 kilómetros al norte, el río Gard. Para muchos pueblos y civilizaciones esto habría sido más que aceptable. Pero para los romanos el caudal de estas fuentes no era suficiente y la calidad del agua del río no era la deseada. Eran necesarias unas fuentes con un agua de calidad extraordinaria y con un gran caudal, un suministro que tuviera un dilatado horizonte para poder abastecer a una gran población que seguramente estaría en continuo crecimiento durante siglos. Los romanos las buscaron y las encontraron aquí, en Ucés. La fuente del Euro.
Un poderoso manantial que hoy, 2000 años después de ser aprovechado por los romanos y tal y como ellos sospecharon, sigue brotando con un poderoso caudal y una extraordinaria calidad. La fuente del Ebro provoca y mantiene un paisaje soberbio que sobrecoge. Desde hace cientos de años, miles de personas vienen a disfrutar de este extraordinario lugar. Pero la fuente del Ebro estaba a 21 kilómetros en línea recta del emplazamiento deseado para la ciudad. Además, todo el terreno al norte de Nimes es muy abrupto. Y entre la ciudad y las fuentes se desarrolla el profundo cañón del río Gard que sería necesario cruzar transversalmente. ¿Cómo trasladar el agua salvando esta enorme distancia y superando los obstáculos que el territorio ofrecía? Los ingenieros romanos sabían cómo hacerlo. Construirían un canal. Construirían un acueducto. Así que los mejores ingenieros debieron ser convocados. Era necesario proyectar y construir rápidamente. La ciudad no podría funcionar sin la garantía del recurso vital. Pero antes de todo era necesario asegurar que la ubicación deseada para la ciudad era posible. Todos los ingenieros responsables de la construcción de la ciudad esperaban con impaciencia la confirmación de la validez de la ubicación. Y en caso de que esta no fuera posible, disponer de una propuesta alternativa. Los ingenieros romanos conocían perfectamente sistemas de elevación y de bombeo del agua para vencer a la gravedad. Sin embargo, en un acueducto de estas características, este sistema era completamente impensable. Los ingenieros sabían que era mucho más inteligente aprovecharse de la fuerza de la gravedad que enfrentarse a ella. De esta forma, la cota de la ciudad debía ser mucho más baja que la de las fuentes. Una cota que iba a venir determinada por las distancias y por la pendiente escogida. Con los avanzados conocimientos que tenían en la construcción de canales, los ingenieros romanos sabían que una pendiente escasa ocasionaba un escaso caudal y la acumulación de sedimentos que terminarían por obstruir el acueducto. Por el contrario, una pendiente demasiado pronunciada daba lugar a velocidades agresivas que erosionaban y ponían en peligro la canalización. El rango de pendientes admisibles para que no se ocasionaran estos problemas es ínfimo. El mínimo está en torno a 10 centímetros de caída por cada kilómetro. Y el máximo no debe superar los 50 centímetros. El acueducto debía ajustarse a esta norma. Esto requiere una precisión topográfica admirable y presenta una dificultad extraordinaria. Con estos datos se obtiene rápidamente la pendiente y la distancia. La ciudad debería situarse en la cota 54,8 metros sobre el nivel del mar, o sea, a 4,2 metros por debajo de la cota de la fuente. Pero la distancia en línea recta y el desnivel total no se consideran. Construir un acueducto en línea recta supondría la construcción de decenas de kilómetros de túneles y arquerías para atravesar montañas y salvar valles. Algo inimaginable. Para evitarlo, es necesario adaptarse al terreno. Esto incrementa considerablemente la longitud. Y a medida que la longitud del canal aumenta, la cota de llegada será inferior. Pero, ¿cómo adaptarse al terreno? ¿Qué camino escoger? El camino idóneo surge rápidamente si cortamos el terreno con un plano horizontal que parta de la cota de las fuentes y llegue hasta la zona escogida para la ciudad. Y esto lo sabían perfectamente los romanos. Esta línea de intersección con el terreno supone el recorrido ideal y natural. Pero surgen irremediablemente dificultades que deben ser salvadas y atajos deseables para abaratar y facilitar la obra.
A veces escogiendo recorridos alternativos, a veces acortándolos con túneles, otras veces construyendo arquerías. Todo esto se debía tener en cuenta, respetando en todo momento los límites tan precisos en la pendiente, para finalmente obtener el preciado dato de la cota a la que llegaría el agua. La ciudad debería situarse obligatoriamente por debajo de esta cota, para así ser suministrada de agua por efecto de la gravedad. Pero, ¿cómo podían calcular esto los romanos en un abrupto territorio de tantos kilómetros cuadrados? Esto es toda una proeza. ¿Cómo lo lograron? Sabemos que fue imprescindible levantar un mapa preciso. Con ayuda de la dioptra, tuvieron que medir los ángulos horizontales de los puntos de las cimas de las montañas, los vértices geodésicos. Los topógrafos romanos debieron señalizar las cimas de las montañas y otros elementos relevantes del territorio que deseaban medir. La dioptra permite apuntar con certeza a cada uno de estos elementos y medir con precisión los ángulos horizontales que formaban respecto a su posición. Esto se debió repetir desde multitud de puntos distintos con el fin de obtener una colección de triángulos de los que conocían los ángulos. Después, por trigonometría, calcularon las distancias. Con esta información se puede construir un mapa de precisión del territorio. Hoy a esta ciencia se le llama geodesia. Pero además, en este caso, se iba a construir un canal. Así que debieron medir también el puente de Gard, una de las arquerías más bellas e impresionantes del imperio. Formado por unos 11.000 bloques de piedra, la mayor parte de ellos con un peso de 6 toneladas, se eleva imponente como un edificio de 16 plantas. 50.400 toneladas de piedra. Los ingenieros romanos planificaron y levantaron una extraordinaria estructura que debía resistir las enormes y demoledoras tensiones provocadas por los vientos y las frecuentes crecidas del río Gard. Su éxito fue tal que aquí lo tenemos 20 siglos después. Aquí arriba, a 50 metros sobre el río Gard, las vistas son imponentes. Podemos observar los cientos de visitantes que a diario vienen a contemplar esta maravilla. Estamos sobre la canalización, que en algunos tramos está desprovista de las losas que la cubrían. A lo largo de ella podemos apreciar los detalles constructivos que ya hemos ido conociendo. La solera, con su pendiente imperceptible a simple vista. La impermeabilización. La concreción calcárea. Este es un buen sitio donde podemos apreciar la capa de pintura roja que cubría el mortero de impermeabilización. Y unos pasos más adelante, en el borde inferior, podemos ver el bocel. Una curiosidad es esta alteración en la concreción calcárea. Todas las concreciones conservadas en el acueducto de Nimes conservan esta huella. Una hipótesis sería que durante un tiempo la temperatura varió notablemente, dejando la huella del lecho registrada en la concreción. Quizás sea este un misterio que nunca lleguemos a descubrir.
Y así, el acueducto de Nimes, tras 52 kilómetros de recorrido, salvando todos los obstáculos y manteniendo la delicada pendiente, alcanza la cota requerida, el lugar donde entregar el agua que debía alimentar a la ciudad de la antigua Nimes. Esta cota está aquí, en la calle del Alampés de la actual Nimes. Estamos a 21 kilómetros en línea recta de la fuente del Ebro, pero tan solo a 12 metros y 30 centímetros de diferencia de altura. La ciudad debía situarse obligatoriamente por debajo de esta cota. Y este es el lugar a donde llegaba el agua y desde donde se distribuía, el Castellum Divisorium. El agua entraba por aquí, con un caudal de casi 36 millones de litros diarios. Cada litro de agua que salía por esta boca tardaba 12 horas en recorrer los 52 kilómetros que la separan de las fuentes de Ucés. El Castellum Divisorium, como su nombre indica, se encargaba de recoger el agua y distribuirla a la ciudad a través de diversas conducciones. Cada una de ellas era destinada a un uso distinto o a un barrio diferente. Después de garantizar el caudal para los usos prioritarios, el agua sobrante era evacuada por 3 tubos verticales que se encontraban en estos 3 agujeros. Esto permitía mantener un caudal mínimo de agua en el alcantarillado de la ciudad. De esta forma, se conseguía una limpieza eficaz del alcantarillado, asegurando la salubridad en la ciudad, no solo para evitar los malos olores, sino sobre todo, las enfermedades. El acueducto de Nimes es uno de los muchos acueductos que el Imperio Romano construyó para garantizar el suministro vital a sus ciudades. El extenso territorio que abarcaba el Imperio Romano está lleno de maravillosos ejemplos. Cada uno de ellos es una prodigiosa solución técnica a un cúmulo de retos y problemas. Lo que hemos visto y conocido en el acueducto de Nimes nos permitirá ahora comprender y disfrutar en plenitud los extraordinarios ejemplos que nos quedan por ver. Comencemos por Tiermes, una pequeña ciudad situada en la Celtiberia. Bueno, creo que con ese ejemplo de la construcción de ese acueducto que estuve mostrando recortado, porque la parte que a mí me interesaba que ustedes vieran, era toda esa parte del sistema constructivo y cómo funcionaba para alimentar a las ciudades romanas, que en ese momento eran parte de Roma, parte del Imperio Romano. ¿Ahí alguien quiere preguntar algo, quiere agregar algún comentario? ¿No hay preguntas? ¿Los profes quieren comentar algo? Esa parte de los caminos de Roma, por ejemplo, Lisa, es interesante recordar que forman parte del sistema de vías que existe actualmente en Europa. Algunos de ellos se mantienen como líneas de trenes y otros aparecen por tramos, pero que son recuperados como parte del patrimonio, ¿verdad? Y otros se convirtieron en caminos. Toda esta enorme red que tiene actualmente Europa, su sistema de trenes, por ejemplo. Y los Sí. acueductos, eso es lo que no sé si se mantienen todavía vigentes con agua, pero hay muchas partes que lo que queda son considerados como patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Algunos de ellos. Sí, de hecho que también algunas termas siguen funcionando y son consideradas patrimonio, pero no se le deja a la gente utilizar porque con los miles, o sea, con los años que han pasado, tienen microorganismos que son muy dañinos para nosotros.
Eso es algo que estuve leyendo. Pero de que si eso se pudiera limpiar, por supuesto, seguiría funcionando. O sea, la parte funcional continúa intacta de algunas de las termas, de los baños públicos. En verdad es un gran legado el que nos dejaron los romanos. Es como que todos los lugares donde ellos iban conquistando, de ahí iban quitando los conocimientos y combinándolos y combinando todas esas tecnologías iban mejorando otra vez. A mí eso me impresiona, esa capacidad que tenían de transformar todo, juntar y mejorarlo. Era como un gran centro tecnológico, que es lo que sería hoy día, ¿verdad? Por su forma de ser, que siempre ellos fueron muy prácticos, ¿verdad? Y esa cuestión del baño, Lisa, ¿te imaginas? Todos buscamos una suerte de intimidad para nuestras necesidades. Y ahí era Sí, público. No había cisterna, no había papel higiénico, no tenía box de cierre. El cuerpo humano siempre fue el mismo. ¿Se imaginan cómo habrá sido la higiene de la gente? O cómo olía. ¿verdad? Nunca pensamos en eso. Tan diferente a nosotros, que nos preocupamos por tantas cosas y por cuidar nuestra intimidad y también de no acercar, hoy día no nos acercamos tanto como antes. Van pasando cosas durante la historia, como por ejemplo lo que pasó hace poco con la pandemia que hizo que la gente ya no comparta más el tereré, ya no se abrace tanto. El ser humano como que se va adaptando cada vez más a sus comodidades y a la forma al ambiente, a cómo se le va presentando el ambiente. En eso nos parecemos un poco a los animales, ¿verdad? Y si te imaginas, Lisa, si alguien quiere lavarse el pelo, por ejemplo, ¿dónde va a ir a hacer eso? ¿Verdad? O te comiste una empanada que te vino mal y tenés que correr cuadras para llegar hasta los baños públicos. No, ahí en tu casa uno, no sé cómo te explico. Pobre Así es. gente. Y la ropa, ¿Eh? no, Y la no es que ropa. uno tiene un placar de ropa toda limpia, perfumada, toda planchada, que vos podés tirar nomás de allí. Así, así es. Y bueno, ¿quieres comentar algo sobre el examen, Celso? ¿Qué será lo que ellos tienen? O sea, con los apuntes que pudieron tomar en clase y más con lo que van a aprender con el trabajo práctico, al menos los que hasta esta hora no terminaron su trabajo práctico y no lo alzaron en la plataforma, van a poder rendir, ¿verdad? Del trabajo Sí, práctico realmente, podremos sacar algunas preguntas. sí, va girando el examen en torno a lo que estuvimos dando en las clases. Ujú. Hay así preguntas muy, muy básicas, que una de las respuestas siempre es una de las que se acepta como la única respuesta, ¿verdad? Nuestro examen. Muy bien. Y bueno, yo creo que podemos ya despedirnos. Creo que con esto ya terminamos el curso. Si no hay alguna consulta de los estudiantes, parece que están dibujando durante la clase. Tengo ese presentimiento de que están trabajando con su trabajo práctico. Si no hay más preguntas, les deseo mucha suerte en el examen, en los siguientes exámenes que vamos a tener. El examen nosotros vamos a tener el próximo martes, vamos a comenzamos a las 8 o a las 8:30. ¿Qué decís, Celso? Ellos van a poder estar a las 8 todos para rendir, ¿verdad? Y en el caso de la mañana, pues no está el inconveniente que tienen una materia antes. Ujú. Entonces, cuando estamos en la tarde, lo que surge lo Las superposiciones.
Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar el examen a las 8 de la mañana el próximo martes. Y estén atentos a entrar al Meet 15 minutos, o sea, a estar queriendo ya conectarse al Meet unos 10 minutos antes. Ya no durante el examen, porque eso les va a llevar tiempo y durante el examen a veces damos indicaciones en el Meet. Tienen que recordar también que los que no entran al Meet, sus exámenes no serán considerados. ¿Sí? Entonces tienen que avisar a tiempo si pasa algo. Tienen que también, si no pudieron rendir, tienen que justificar, tienen que enviarme un correo en el correo institucional que se encuentra a la vista en el aula virtual, y entonces para poder considerarles y agregarles en los grupos para el examen recuperatorio. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta, nadie dice nada, creo que están dibujando. Entonces nos vemos el próximo martes. Gracias a los profes, gracias a los estudiantes. Nos vemos, mucha suerte. Chao, chao. Chao, profe. Nos vemos, Chao. chau, chau, fuerza con sus Chao. dibujos, que sale todo bien.